Día 1, enseñándote a programar ejercicios de lógica para que mejores como programador. El día de hoy va a ser calcular el factorial de un número n. Pero primero vamos a ver qué es un factorial. El factorial es el producto de todos los números anteriores naturales positivos de este número que queremos calcular. Entonces, si por ejemplo tenemos el número 4 y queremos calcular su factorial, sería el producto de 4 por 3, que es el número anterior de 4, por 2, que es el número anterior de 3, por 1, que es el número base que vamos a tener para todo factorial, dando esto un resultado de 24. Entonces, un factorial de un número es el producto de todos los números enteros positivos anteriores al número que queremos calcular. Ahora, sabiendo esto, vamos a entender la lógica de cómo programar este factorial de factorial. Posterior a esto, vamos a utilizar recursión para calcular. ¿Por qué recursión? Porque la recursión nos permite llamar a una función cuantas veces sean necesarias para ejecutar la misma acción. Y en este caso, si nosotros nos ponemos a analizar, vamos a calcular el factorial de un número, que sería la multiplicación por el número anterior, tenemos que hacer un n menos 1 y calcular el producto de esta multiplicación n cantidad de veces. Por lo cual recursión va a ser siempre la mejor forma de calcular esto para tener un código más limpio y para utilizar la menor cantidad de líneas posible. ¿Cómo va a funcionar esto? Ok, tomando como ejemplo el número 4, vamos a tomar 4 por el factorial de 3, que sería 4 menos 1 o n menos 1. Luego, en n menos 1 nos quedaría 3 el resultado y vamos a multiplicarlo por el factorial de 2. Vamos a aplicar lo mismo, 2 por factorial de 1 y 1 por factorial de 0. Sabemos que el factorial de 0 nos va a dar 1. Sabemos que el factorial de 2 nos va a dar 2. Sabemos que el factorial de 3 nos va a dar 6. Y el factorial de 4 nos va a dar 24. Ahora esto funciona así. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Y 6 por 4, 24. Que sería básicamente lo que expliqué en un inicio, cómo funciona el factorial. Esto es lo que nosotros tenemos que replicar en código y lo vamos a hacer a continuación en código Python. Vamos a hacer primeramente, vamos a definir la función y como siempre les digo, lo mejor es poner nombres de las funciones que sean acordes a lo que la función hace. Por lo tanto, vamos a tener el nombre factorial y que vamos a hacer recibir como parámetro un número. Aquí, antes de comenzar a programar toda la recursividad, recuerden que tenemos una restricción o una regla de que si el número que vamos a recibir como parámetro es igual a 0, vamos a devolver un 1. Así que lo primero que vamos a aplicar es esa restricción. Si n es igual a 0, simplemente vamos a volver un 1. Y aquí es donde vamos a comenzar a programar nuestra recursividad. Si no, es decir, si n no es 0, vamos a devolver n por la función, pero con n menos 1. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a volver a llamar a la función, pero ya no la vamos a llamar como un 4, sino la vamos a llamar por un 3. Y vamos a multiplicar el valor que teníamos por un nuevo valor. Y luego lo vamos a hacer por 2, luego por 1, hasta que la función sea 0. Donde sea 0 va a retornar un 1 y esta va a ser la última multiplicación y el último retorno que vamos a tener, dando como resultado un 24 para calcular el factorial si n fuese igual a 4. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar recursividad en este tipo de casos? El código va a ser mucho más elegante, o sea, estamos viendo un código mucho más pequeño y un código muy fácil de entender, porque no tenemos muchas líneas de código que pudimos haber utilizado para calcular este n-1 en la multiplicación x cantidad de veces. Pero sí hay una consideración que nosotros
tenemos que tomar en cuenta para la recursión. Si vamos a aplicar la recursión de un número pequeño, vamos a iterar este código una cantidad de veces pequeñas. Pero si nosotros tenemos un número extremadamente grande, la iteración para lograr calcular el factorial de este número va a ser mucho mayor. Y esto va a consumir mucha más memoria. Recuerden siempre que la recursividad es una iteración que puede consumir grandes cantidades de memoria si es realizada muchas veces. Así que este sería nuestro ejercicio del día de hoy. Como recomendaciones, siempre primero entender qué es lo que estamos haciendo, en este caso qué es un factorial. Segundo, escribir de manera simple, sin código, paso por paso, qué es lo que queremos que haga nuestro código, o sea, qué es lo que va a hacer, cuál es el proceso que va a seguir. Y otra cosa muy importante, tomar en cuenta las restricciones, reglas o consideraciones que tenemos que tener en nuestro código. En este caso pudimos agregar más validaciones, que n tiene que ser mayor que 0, si no podemos devolver un mensaje de error. En realidad este código se puede mejorar todavía más, pero para cumplir con la función de lógica está bastante bien. Pero recuerden siempre tomar en cuenta todo antes de comenzar a programar. Y ya una vez que ustedes entiendan bien el programa y los pasos que van a realizar, pueden comenzar con su código con total seguridad.